Vamos a empezar con el capítulo número 2. Buenas tardes a todos, buenos días a los que estáis en México y en países cercanos a México, no a España, obviamente. En el capítulo 2, como pone en el título, Rosenthal nos habla de la esencia, fines y objetivos de la lógica dialéctica, antes de, en el capítulo 3, empezar a exponer las leyes de la lógica dialéctica. Pero es algo más, es un capítulo en el que intenta dilucidar las relaciones que tiene que haber entre la lógica dialéctica y la lógica formal. No hay que olvidar que en las discusiones sobre estos asuntos en la Unión Soviética hubo posiciones muy diversas. A lo largo del texto, Rosenthal habla de aquellos que consideran que la lógica dialéctica no tiene el carácter general de lógica general que él le aplica, sino que se basaban más en la importancia de la lógica formal. Pero hay que recordar que había otra serie de autores que reclamaban pura y simplemente la superación de la lógica formal, considerando que solo había una única lógica que tenía que ser la lógica dialéctica, en un planteamiento extremista y consideraban que la lógica burguesa, la lógica formal era la lógica de las sociedades de clases, desde Aristóteles hasta la burguesía, y que la lógica dialéctica era la sociedad, la lógica de la sociedad sin clases, por lo tanto no tenía cabida la lógica formal. Este planteamiento no es criticado por Rosenthal porque en el momento que se publica este libro, pues ya esa posición ha sido superada. Pero se mantiene un cierto debate entre quienes consideran que la lógica dialéctica pues, tiene el carácter de lógica general y quienes consideran que tiene un carácter más bien de método particular de aproximación al conocimiento de la realidad. Y esa discusión está presente a lo largo del texto. Bien, el capítulo está dividido en 4 apartados de tamaño muy diferente. En el primero, el más extenso, lo titula Rosenthal: la lógica dialéctica es la lógica del movimiento, del desarrollo, del cambio. La dialéctica materialista como lógica y teoría del conocimiento. Bueno, ya en el título resume completamente lo que va a exponer en el texto, aunque pues vamos a verlo con un poco de detalle, entre otras cosas porque a lo largo del, no solamente, sobre todo en esta sección, pero a lo largo del capítulo aparecen distintas definiciones de lógica que a veces no está muy claro que sean exactamente la misma. Por eso, en las citas que he preparado en la presentación, aparece subrayado en amarillo lo que considero que son las definiciones que va dando a lo largo del texto de lógica dialéctica. Vamos a ir viéndolas y como algunas son similares, pero otras pues introducen peculiaridades que no termino, por lo menos yo, de ver claras. Bien, en el segundo habla de la lógica dialéctica no formal y la lógica de contenido, el debate con los positivistas, la lógica simbólica y la defensa que hace a partir de Lenin de cómo la lógica se construye en sus propios silogismos a partir del contacto directo con la realidad. Debe ocuparse la lógica dialéctica de las formas del pensar, es una reflexión sobre el papel de la lógica formal en el contexto de la existencia ya de una lógica más avanzada que sería la lógica dialéctica, y del imaginario conflicto entre la lógica dialéctica y la lógica formal. Bueno, en el anterior es además, por cierto, una crítica a Zdanov, y hablaremos de ella, y continúa con la presentación del papel de la lógica formal, que queda reducida a un conocimiento de unas condiciones particulares, algo así como la mecánica de Newton en el contexto del desarrollo de la teoría de la relatividad, que antes era la teoría gravitacional de Newton, era las leyes físicas generales, y ahora se convierte en las leyes físicas de un espacio particular. Pues el mismo tratamiento le da Zdanov
Rosenthal a la lógica formal, como la lógica de unas condiciones específicas, en concreto las condiciones en las que todavía la historia y el devenir, el movimiento, no forma parte de la teoría del conocimiento. Vamos a ver si conseguimos parar a los que tienen el micrófono abierto. Sí. Es el que tenía el micrófono abierto. Bueno. Bien. La primera sección comienza ya con una definición. La dialéctica rompió los estrechos horizontes de la lógica formal y forjó el método, es decir, la dialéctica como método de investigación multilateral del conocimiento. No, eso es alguien que tiene alguien abierto. A ver, alguien debe tener algún micrófono abierto por ahí, si hacen el favor de apagarlo. Había un procedimiento, pero yo no me acuerdo cuál es. ¿Cómo se? Silenciar aquí. ¿Dónde están? Aquí. Aquí. Y ahí le vas quitando a todos. Claro, yo aquí no veo. No tiene micrófono. No, son todos. Se ve que no se lo ha quitado al darse cuenta. Vale. La dialéctica es el método de la investigación multilateral del conocimiento desde el punto de vista del reflejo más completo y profundo del mundo objetivo en desarrollo. El rasgo principal de la lógica dialéctica, a diferencia de la formal, estriba en que introduce en el pensar, en los principios y leyes de la cognición, la idea del desarrollo, del cambio. Esto es lo que queda más claro a lo largo de todo el capítulo. La lógica formal es una lógica que analiza el pensamiento o las leyes del pensamiento sin tomar en consideración el cambio, y la lógica dialéctica toma en consideración el cambio y, en particular, el cambio histórico, no solamente el cambio en el mundo natural. La diferencia que esto introduce es que, mientras que la lógica formal es la lógica en la que el principio de contradicción está excluido, la lógica dialéctica incorpora la contradicción como uno de los procedimientos del pensar, lógico. Bien, la dialéctica fundió las categorías y los conceptos inmóviles, los obligó a moverse y a modificarse en concordancia con la realidad que se desarrolla y cambia. Estamos en la página 81. Según gráfica expresión de Hegel, encendió el concepto vivo en el osificado material de la vieja lógica y le dio estado fluido. Si la lógica formal es la lógica de la estática, del reposo, la lógica dialéctica lo es del movimiento, del cambio. Otra definición. La lógica dialéctica es la lógica de los conceptos y categorías fluyentes que reflejan de la manera más adecuada el mundo objetivo. Bueno, en la primera definición, además de la palabra método, aparece otra que es importante en la dialéctica soviética, que es la del reflejo. La dialéctica es la forma que ayuda a reflejar en el pensamiento la realidad de la forma más objetiva posible en cada momento histórico. Por tanto, la dialéctica es la que más se aproxima a la verdad. La dialéctica materialista como teoría del desarrollo surgió sobre la firme base de las teorías científicas de la ciencia natural y de la experiencia histórica de la sociedad humana. Esta es otra afirmación que tenemos en la página 82, que, bueno, aparece ahí en medio del texto, pero que refleja de nuevo la discusión
entre, en la propia filosofía soviética, entre quienes consideraban que la lógica, incluso la lógica dialéctica, tenía su campo reducido a la epistemología y a la filosofía, y quienes consideraban que la dialéctica materialista, la lógica dialéctica, que ya veremos que las identifica a lo largo del texto Rosenthal, no ve ninguna diferencia entre ambos conceptos. La lógica dialéctica sería un principio de organización del pensamiento válido para toda aproximación a la realidad, para todas las ciencias. Es decir, que los físicos, los astrónomos, los matemáticos, los biólogos, lo mismo que los historiadores, los sociólogos, los economistas, todos tienen que tener un conocimiento de la lógica dialéctica para que su aproximación a su objeto de estudio sea lo más aproximado a la realidad. En la siguiente página, la dialéctica materialista es la doctrina concerniente a las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, de la sociedad humana y del pensamiento. Aquí está claro que Rosenthal parece apuntar a la posición que dice que bueno, los principios generales de organización, no solo de la sociedad, sino de la naturaleza extrasocial, se organizan conforme a unos principios que quien mejor puede captarlos es la lógica dialéctica y no la lógica formal. Es la unidad de ontología y gnoseología. Dice, es la unidad del ser y el pensar. El conocimiento es igual al reflejo del mundo objetivo. Y el mundo objetivo existe con independencia del hombre. Otra afirmación polémica, porque el hombre es parte del mundo objetivo. Con lo cual, aquí parece que pues habría un dualismo que antes ha rechazado. Dicho, el ser y el pensar se identifican, porque la lógica dialéctica nos enseña a identificarlos, pero ahora el mundo objetivo y el ser pensante, pues hay una cierta separación, una diferencia. Bueno, en todo caso, el ser determina la conciencia. El ser es primario y la conciencia es secundaria. De nuevo, insisto, otra afirmación polémica, que no es compartida por otros dialécticos soviéticos. Es imposible, por tanto, examinar la conciencia, sus formas y leyes independientemente del mundo objetivo. Si el mundo objetivo, el ser de la realidad es primero y la toma de conciencia es secundaria y deriva de las propias condiciones objetivas naturales, pues todo lo que tenga que ver con el pensar, con la conciencia, con el conocimiento, con la gnoseología, tiene que tomar en cuenta esa realidad objetiva. No puede ser absolutamente tan abstracta, aunque llega un momento en que dice también que incluso las interpretaciones más abstractas de la lógica tienen su fundamento también en la realidad material objetiva, en el devenir histórico y en las condiciones objetivas en las que se encuentran los que piensan abstractamente. La lógica dialéctica, por tanto, se sustenta sólidamente sobre la base de la teoría materialista de la cognición, de la teoría del reflejo. ¿Cuál es la teoría materialista de la cognición? La teoría del reflejo. Obviamente, bueno, aquí no tanto con los dialécticos soviéticos, pero sí con otros filósofos materialistas, pues habría sus diferencias. Que la teoría materialista de la cognición sea la teoría del reflejo es propio de la lógica dialéctica, de la lógica soviética, de la filosofía soviética, pero no tanto de algunas filosofías marxistas occidentales. Está indisolublemente ligada a la gnoseología materialista. ¿Cuál es la esencia de la lógica? Pues ser la ciencia de las formas, y esto tenía que haberlo puesto en amarillo, se me pasó. Es la ciencia de las formas y las leyes del pensar. Las cuestiones gnoseológicas, como las del origen del pensar, el de la esencia del conocimiento sensorial, del pensar abstracto,
la relación entre el pensar y la realidad, la verdad, la correlación entre lo singular y lo general, entre el pensar y el hacer práctico, etcétera, no son premisas de la lógica, sino su fundamento, su esencia. Aquí está confrontando, como lo había hecho en el capítulo anterior, con pues, el positivismo y otras corrientes filosóficas que consideran que la realidad objetiva, la lógica, no tiene nada que dilucidar sobre la verdad de la realidad material, sobre la realidad la verdad de los objetos, sino que la lógica lo que ayuda es a organizar el pensamiento de una forma coherente para hacer una aproximación que podrá ser más o menos cercana dependiendo de las filosofías, o más o menos sensible, o más o menos o subjetiva, dependiendo de distintas escuelas, de la realidad material. ¿En qué consiste todas estas corrientes que Rosenthal denomina idealismo lógico? Pues que reducen el objeto de la lógica exclusivamente a la investigación de las formas del pensar, con independencia del contenido que en ellas se exprese. Por eso, a la lógica existente hasta hoy, a la lógica considerada como tal por el conjunto de la filosofía en su desarrollo, la denomina lógica formal. Y solamente en muy pocos autores, Spinoza y en particular Hegel, aparece otra forma de construcción de una gnoseología, de una ciencia de las formas y las leyes del pensar que incorporan el contenido. Aunque de forma un poco confusa, como nos va a decir más adelante en el caso de Hegel. La lógica y la gnoseología forman, vuelvo a repetirlo, una unidad indisoluble, por tanto no hay diferencia, pero sí hay diferencia, porque tienen como objeto propio de estudio el conocimiento, las leyes de la conexión del mundo objetivo, las leyes de la investigación y descubrimiento de la verdad objetiva. Bueno, ya esta definición, la lógica como que el objeto de estudio de la lógica sea el conocimiento, las leyes de la conexión del mundo objetivo, las leyes de la investigación y del descubrimiento de la verdad objetiva, vuelve a recalcar que la lógica dialéctica es el principio lógico que deben adoptar todos no solo los filósofos, sino todos los científicos, todos los investigadores de la naturaleza. Y en algunos momentos, antes lo ha dicho y lo va a volver a repetir, aunque no sean conscientes de ellos, los descubrimientos científicos son el resultado de la aplicación del principio de contradicción, en fin, todas las leyes que va a explicar en el capítulo 3, de un pensamiento dialéctico al conocimiento de la realidad, sobre todo en lo que es la ciencia moderna, desde la Ilustración, etc. Bueno, desde antes, desde Galileo y Newton. Página 86. Si entre ontología, entre gnoseología y lógica no hay diferencia, pues entonces los problemas lógicos pasan a ser ontológicos y gnoseológicos, y al mismo tiempo. Los problemas ontológicos, los problemas del ser, qué es ser, y los problemas gnoseológicos, que es pensar, pasan a ser problemas lógicos. Es decir, la lógica dialéctica sería una síntesis de unos campos de conocimiento filosófico que hasta este punto estarían separados, que serían los principios de la ontología y de la gnoseología. En ese sentido, nos dice en la página 86, la lógica dialéctica es la teoría materialista de la verdad. La verdad, o las lógicas formales y las lógicas abstractas, la lógica simbólica también, expulsan de su campo de conocimiento. Sin embargo, en la lógica dialéctica es un punto nodal de su contenido, porque la lógica se estructura en función del descubrimiento de la realidad, por tanto, de la verdad de las cosas y de la verdad del pensar, de la reflexión sobre el ser y el pensar en una unidad indisoluble que es la lógica dialéctica.
y nos da una definición de verdad. La verdad es una reproducción de lo material en el ideal. Reproducción que refleja correctamente la naturaleza objetiva de lo material. Bueno, es una afirmación fuerte. Decir que la verdad es la reproducción de lo material en lo ideal, definición, pero a continuación decir que esa reproducción refleja correctamente la naturaleza objetiva del material, quiere decir que hay una verdad absoluta. La verdad no es relativa a un conocimiento relativo que se va desarrollando, porque si la refleja correctamente, es que es la verdad. Otra cosa es que sea una verdad histórica, que cada momento pueda tener su verdad. Bien, pero es una verdad absoluta. No hay mucho. La realidad es una. Por tanto, no caben distintas verdades relativas. ¿Cada uno tiene su verdad? No. Precisamente los principios de la lógica ayudan a identificar cuál es, entre las distintas verdades, la verdad verdadera. Esta es una aspiración que separa fuertemente a la filosofía soviética y también a la filosofía materialista, marxista en general, de otras filosofías relativistas, también materialistas algunas, pero sobre todo insertas en el campo del idealismo. Si la verdad es un reflejo fiel del mundo objetivo, la lógica ha de concordar con sus principios. Si la verdad se descubre a través del análisis del movimiento, de la naturaleza, de la historia, del razonar lógico dialéctico, es porque el mundo objetivo es dialéctico, es lo que nos está afirmando. Lo mismo que decía Engels en el Anti-Düring, y insinuaba con un poco más de matización en la lógica de la naturaleza. Si el mundo real se encuentra en estado de movimiento, de desarrollo, de cambio, los conceptos y categorías lógicos, las formas y leyes lógicas del pensar, por su naturaleza han de ser no menos dialécticos para expresar la verdad. ¿Esto qué significa? Pues que a medida que va evolucionando la realidad material, es decir, natural o social, los propios contenidos, los propios conceptos de la lógica tienen que ir evolucionando. Esto se presta a determinadas manipulaciones, como cuando, por ejemplo, antes de la aparición de este libro, desapareció de las leyes de la dialéctica la negación de la negación, porque la negación de la negación ya no cabía en una sociedad sin clases, o que había superado las contradicciones burguesas. Luego se volvió a reintroducir. Pero, bueno, digamos, eso sería un uso espúreo de este principio. Pero lo que nos está diciendo es que las categorías de la lógica no son categorías eternas, sino que van evolucionando a la medida que van apareciendo nuevas contradicciones, nuevos desarrollos, nuevas realidades dialécticas. A ello se refería Lenin al decir que la dialéctica es la lógica y la teoría del conocimiento. Luego no hay diferencia entre lógica dialéctica y teoría del conocimiento. Pues sin dialéctica no hay en las condiciones de nuestros días ni verdadera nociología ni tampoco lógica. Nuevas definiciones. El objetivo cardinal de la lógica dialéctica estriba en mostrar de qué modo se puede expresar objetivamente el movimiento en la lógica de los conceptos, de las categorías, de los juicios, de los razonamientos, etc. La dialéctica es la lógica. La dialéctica es la lógica y la teoría del conocimiento. Que para ¿qué es la teoría del conocimiento? La lógica dialéctica. ¿Qué es el materialismo dialéctico? La lógica dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? La lógica. ¿Y qué es la lógica? La dialéctica. Algunos, estoy pensando por ejemplo en el biólogo español marxista, ¿cómo se llamaba este? Que es el prólogo a el origen de las especies de Darwin, un biólogo muy famoso. ¿Lo desconocéis?
Faustino Cordón, él distingue y dice: la lógica dialéctica es los principios del materialismo aplicados a las ciencias naturales, y eso es el materialismo dialéctico, y el materialismo histórico son los principios del marxismo aplicados a las ciencias sociales. Tiene algunos textos que hace esa separación. Bueno, pues para Rosenthal no sería adecuado. Esa distinción, que es bastante habitual, no solo nombra a Faustino Cordón porque efectivamente es un científico marxista español que luchó en la guerra civil, que logró sobrevivir dentro de las condiciones del primer franquismo, convertirse en sin entrar en la academia, sino a través de laboratorios farmacéuticos y empresas, de empresas privadas, convertirse en un científico de primer nivel, pero siempre desde el marxismo. Bueno, pero hacía esa distinción. Materialismo histórico para las ciencias sociales, materialismo dialéctico para las ciencias de la naturaleza. Y la dialéctica, la lógica dialéctica, el materialismo dialéctico es todo uno. Y se aplica a distintos campos del conocimiento de la realidad, pero la realidad incluye tanto, la realidad objetiva incluye tanto la realidad la naturaleza extrasocial como al desarrollo de la propia sociedad. La lógica dialéctica sigue en el primer apartado, que digo que es el más extenso. Ha puesto de relieve el nexo y la unión indisoluble que existen entre el proceso de la cognición y el proceso histórico de desenvolvimiento de la misma. La ontogénesis del pensamiento coincide en general y en su conjunto con su filogénesis. Podemos comprender todo concepto, toda categoría, si tenemos en cuenta su origen histórico, otra afirmación fuerte. Es decir, si los tomamos como conclusión, como resultado de la historia del conocimiento. Dicho en pocas palabras, para la lógica dialéctica, el proceso lógico del conocimiento es una generalización de la historia del conocer. Esta idea de que toda categoría, todo concepto, todo descubrimiento científico, toda nueva teoría científica, podemos descubrir los fundamentos del mismo a partir de su origen histórico, es algo que forma parte, sin duda, no solamente de la lógica dialéctica, sino del método de Marx, como vamos a ver también cuando discutamos los apartados sobre el método en los Grundrisse, en el otro seminario, también en otros textos, pero que no es muy habitual que lo apliquen los historiadores marxistas, por ejemplo, los historiadores de la ciencia. Me estaba acordando, comentaba el otro día, de Boris Hessen, un científico soviético que, bueno, fue purgado en las múltiples purgas de finales de los años 30, pero que le dio tiempo a asistir al Congreso de Ciencia de Londres, donde la delegación soviética pues llevó matemáticos, físicos, geólogos, antropólogos, ingenieros, filósofos, todos ellos coordinados por Bukharin, y la ponencia de Boris Hessen es precisamente una aplicación de este concepto a los principios matemáticos de Newton. Es decir, ¿cómo podemos entender que los principios matemáticos aparezcan en el momento en que aparecen? ¿Es posible que hubieran aparecido en otro contexto? Pues no. Y él demuestra que obedecen a las condiciones históricas del mundo, de Europa en particular, en el momento en que pues Newton está pensando y a las necesidades que tiene la evolución social, que requiere un desarrollo de la física, de los conocimientos físicos que se concretan en los principios. Bueno, ese tipo de análisis no es demasiado habitual en la historiografía marxista, pero bueno, es un principio que está aquí enunciado de pasada, pero que es un principio fundamental. Bueno,
vuelve otra vez con la idea de que es la lógica dialéctica hace referencia a las formas más generales del pensar. El proceso lógico del conocimiento es una generalización de la historia del conocer. En el medio aquí. Más centrado. Páginas 89-90. En la esfera de la lógica formal, el hacer práctico no entra de manera tan orgánica e indisoluble en la teoría de las formas del pensar y de sus leyes como en la esfera de la lógica dialéctica. Pero incluso cuando las formas del pensar se estudian en el plano de la lógica formal, resulta imposible hacer caso omiso de la práctica, pues solo en el proceso de la acción práctica sobre la naturaleza y como resultado de dicha acción, cabe generalizar las leyes y reglas del pensar lógico. Sí que hay, por ejemplo, algunas reflexiones, algunos estudios que analizan cómo la enunciación de los principios de la lógica en Aristóteles responde al desarrollo social que tiene la Grecia en su momento, y también a las condiciones y a las necesidades del propio desarrollo de una sociedad en evolución, que es la de la Grecia antigua en la época de Aristóteles. Bueno, pues a eso se refiere con este párrafo, que aunque la lógica formal se presente como una lógica abstracta, que no tiene una vinculación directa con la realidad objetiva en el momento en que se está desarrollando sus silogismos, sus categorías, sus conceptos, sus leyes, sin embargo, sí tiene por detrás una vinculación con el desarrollo social, es decir, con la naturaleza, en este caso, con la naturaleza de la vida social, o con la sociedad en tanto que parte de la naturaleza o del mundo material, en el momento en que se generaliza y se elabora. Unidad de teoría del conocimiento y lógica igual a dialéctica materialista. ¿Qué es la dialéctica materialista? La unidad de teoría del conocimiento y lógica. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien ha hablado por ahí? Bueno, pues seguimos. Teoría de las leyes más generales concernientes al desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento. En las siguientes páginas nos va a dar, antes de pasar al siguiente apartado, otras definiciones, o la misma de otra forma. La dialéctica, es decir, el método dialéctico, es la lógica y la teoría del conocimiento. Como doctrina, recordemos que al principio del capítulo nos hablaba de la lógica dialéctica como método. Ahora como doctrina acerca del desarrollo, la dialéctica es una ciencia multilateral y polifacética. Otra afirmación fuerte. Investiga las leyes más generales del desarrollo tanto del mundo material como del pensar acerca del mismo, de su reflejo ideal en el cerebro del hombre. El pensamiento solo es verdadero cuando reproduce los objetos en su estado natural, es decir, en cambio incesante. Hay que considerar, pues, la lógica dialéctica no como algo diferente del método dialéctico, sino como una de las partes y uno de los aspectos más importantes de este último. Yo aquí no sé si esto es exactamente coherente con las definiciones que he venido dando hasta ahora, pero el método dialéctico, antes la dialéctica era idéntico a la lógica, ahora el método dialéctico incluye a la lógica dialéctica como una de las partes y uno de los aspectos más importantes de este. Precisamente la parte que investiga cómo deben ser, este deber ser es también, no sé si es un problema de traducción, pero a mí me suena muy kantiano, no tanto dialéctico, cómo deben ser los pensamientos humanos, los conceptos, juicios y otras formas del pensar, para expresar el movimiento, el desarrollo. Sí, yo creo que es un problema de traducción. Lo que quiere decir es que la lógica dialéctica investiga la coherencia entre los pensamientos humanos, los conceptos, juicios y otras formas del pensar con el movimiento, el desarrollo, el cambio del mundo objetivo. Cómo hay que interpretar el movimiento, el desarrollo y el cambio del mundo objetivo en forma de pensamientos, por tanto de categorías y conceptos.
Bien, aquí critica otra definición de lógica que está presente en la filosofía soviética de la época, pero que obviamente considera falsa. Hay quien considera, página 92, que por cierto no cita a quien, aunque bueno, luego habla de Zanos, pero bueno. Hay quien considera que la lógica dialéctica se ocupa de dilucidar los procedimientos de investigación aplicables a distintas ciencias concretas, de generalizar dichos procedimientos, de inferir partiendo de ellos ciertas reglas y ciertos principios generales. Esta concepción es errónea, porque reduce la lógica a una ciencia puramente técnica, a cierta suma de reglas de la cognición recomendadas a los investigadores. Es imposible agotar la diversidad toda de los procedimientos concretos de investigación que se aplican en las diferentes ciencias. Bueno, quizá esto era, quizá es el único punto donde decir, no, tampoco, porque no es, digo, donde critica a los que consideraban que la lógica dialéctica superaba y hacía innecesaria la lógica formal, pero tampoco, porque está criticando a otro tipo de autores. Bien. El siguiente apartado va a insistir por qué la lógica dialéctica es una lógica de contenido, es decir, que su desarrollo, su construcción y su desarrollo son inseparables del contenido de la realidad objetiva. Hay quien afirma, antes, que la lógica solo puede ser formal. Al sostenerlo así, se tienen en cuenta las circunstancias de que, operando con formas lógicas del pensamiento, con las leyes del pensar, hacemos abstracción del contenido concreto de los pensamientos. Por ejemplo, la forma del juicio S es P es únicamente forma de algún enunciado acerca de los objetos. Carece de todo contenido concreto y cualquier contenido puede adaptarse a ella. A continuación dice cómo Hegel en algún momento llegó a reconocer como formal la ciencia de la lógica. Sin embargo, intuye que no es exactamente así. Por eso, y cita un párrafo de este autor, en el que dice Hegel, la insuficiencia de esta manera de considerar el pensar, dejando a un lado la verdad, es decir, la realidad del objeto, del ser, solo puede ser compensada aprovechando para la consideración del pensar no solo lo que por lo común se incluye en la forma externa, sino además el contenido. Dice que el propio Hegel, que no terminaba de articular una lógica dialéctica o superar el formalismo de la lógica, pero ya intuía que el contenido es inseparable de una lógica que busque la verdad, que busque expresar la verdad. Por eso dice Rosenthal Lenin, analizando semejantes puntos de vista de Hegel, Lenin dice, la lógica dialéctica no es una teoría sobre las formas externas del pensar, sino sobre formas que expresan el contenido de los objetos y procesos. Reconoce Rosenthal que se puede hablar, que obviamente hay un carácter formal de la lógica que puede tener una cierta coherencia. Se puede hablar del carácter formal de la lógica en un doble sentido. Primero, en el que se hace abstracción del contenido concreto de las formas del pensar. Y esto es válido para toda lógica. Correcto. Si está haciendo un silogismo, pues bueno, no tiene por qué llevar aparejado un contenido inmediato. Pero también se puede hablar del carácter formal de la lógica
como un asunto en el que la ligazón entre las formas lógicas del pensar y el contenido se desaparece, es decir, en el que el grado de abstracción de las formas lógicas del pensamiento respecto al contenido hace que pues, haya una separación de facto entre la construcción de la lógica y la realidad del ser, de la realidad, de la naturaleza. Bueno, este formalismo, mientras que el primer formalismo es correcto, este formalismo es falso. La lógica dialéctica es necesariamente una lógica de contenido. La lógica extrae sus formas, sus leyes, las leyes de la lógica, del reflejo que de la realidad efectiva se da repetidamente en el pensamiento. Generaliza los datos así obtenidos para llegar al conocimiento de dicha realidad. El proceso, en virtud del cual se transforma lo material en ideal, incluye en sí la elaboración de las formas lógicas del pensamiento que constituyen, en último término, una copia de las relaciones y vínculos reales de las cosas. Y también es otra afirmación fuerte que no es compartida por otros lógicos dialécticos. Es un reflejo, es una pura copia, pero otra parte de la afirmación que sí es aceptada generalmente por los dialécticos, es que generaliza los datos obtenidos para llegar al conocimiento de dicha realidad. Construye una representación de la realidad en el plano de lo ideal. Que los principios del recto pensar no se basan en reglas arbitrarias, sino que han sido elaborados como resultado de una larga actividad cognoscitiva del cerebro humano en el transcurso de la acción que el hombre ejerce sobre la naturaleza. Por consiguiente, las formas del pensar correcto, del correcto enlace de los pensamientos, reflejan, en último término, la corrección del nexo que une a los fenómenos mismos. Bueno, esta problemática afirmación la salva utilizando la expresión en último término. En último término, ya veremos cuándo llegamos al último término. La corrección del nexo que une a los fenómenos mismos. De ahí que sea imposible aislar del problema de la verdad el del pensar recto y consecuente. Es decir, aislar del problema de la verdad el problema de la lógica. Pero al mismo tiempo, no es posible identificarlos. Pues aunque las formas del pensar, tal como las investiga la lógica formal, reflejan un contenido real, son hasta tal punto generales y abstractas, se hallan tan distantes del contenido concreto de los fenómenos, que el mero hecho de atenerse a ellas significa todavía muy poca cosa para llegar al conocimiento de la verdad. Precisamente a consecuencia de ello, las formas del pensar investigadas por la lógica formal son externas, pues en cierto sentido son indiferentes al contenido o lo expresan de manera muy abstracta. El problema de la verdad está en el centro de la discusión sobre la articulación de una de una lógica, sobre la existencia de una lógica que supera la indiferencia con la que la lógica formal trata la evolución de la realidad. Y el grado de abstracción que hace que la lógica se exprese al margen de cualquier relación con los contenidos materiales objetivos. El núcleo central, adelantamos, de esta distinción, de la necesidad de una lógica distinta a la lógica formal, es el principio de no contradicción. Que la lógica formal excluye del recto pensar y la lógica materialista, la lógica marxista, incorpora al recto pensar. Esa es la diferencia, en mi opinión, clave. Aunque hay otros principios, otras leyes que ya veremos en el siguiente capítulo.
La lógica formal, por tanto, no investiga la veracidad de las premisas de las que se infiere la conclusión. Debemos ir más allá e investigar estas premisas en indisoluble conexión con el contenido efectivo de la realidad. En este caso, otra definición, el principal objeto de estudio, obviamente de la lógica dialéctica, será no la forma del pensamiento abstraído del contenido, sino su correlación con el contenido real. El principal objeto de estudio será la correlación entre el pensamiento y el contenido real. De tal investigación se ocupa la lógica dialéctica, que en este sentido se presenta no como lógica formal, sino como lógica de contenido. Como hemos estado dando vueltas a unas ideas, 4 ideas en cada sección, que las repite continuamente. En la lógica dialéctica, las formas del pensamiento se presentan respecto al contenido como formas interiores ligadas a él, no como formas externas. En cierto sentido, la verdad se da ya en la misma forma, pues esta es la forma de un contenido real. Bueno, esta afirmación, que la forma del argumento lógico, dialéctico, expresa la forma de un contenido real. La lógica formalizada exige que se haga abstracción del contenido. En cambio, la exigencia cardinal de la lógica dialéctica estriba en no separarse nunca del contenido real de los fenómenos y procesos. El carácter formal de la primera nos explica por qué dicha lógica, sobre todo en su aspecto contemporáneo, se refiere a la lógica simbólica, tiene un carácter predominantemente deductivo, axiomático, mientras que el carácter de contenido de la lógica dialéctica explica por qué utiliza esta toda la riqueza de los recursos lógicos, entre los cuales el peso de los procedimientos axiomáticos es insignificante. Bueno, un axioma es una verdad evidente que no hay que explicar. Para la lógica dialéctica hay que explicarlo todo. Todo tiene que ser explicado. Es que hay determinados axiomas que son imprescindibles para poder construir la lógica formal. Los procedimientos del pensar elaborados por la lógica dialéctica requieren que se investigue el problema de si por su contenido son verdaderas o no las premisas iniciales con que operamos en el pensar. Para alcanzar la verdad, siempre está el problema de la verdad presente, es necesario que los conceptos, los juicios, etcétera, sean adecuados al contenido. Mientras que la lógica formal se orienta hacia la investigación, páginas 101, 102. Mientras que la lógica formal se orienta hacia la investigación de los procedimientos y reglas de la correcta concatenación de conceptos y juicios, así como de la inferencia consecuente de unos pensamientos respecto a otros, la lógica dialéctica tiende a expresar de la manera más adecuada posible, en conceptos y otras formas del pensar, el contenido de las cosas y de los procesos reales y cambiantes. En la lógica dialéctica, la conexión con la realidad, con el contenido de los procesos reales, con la práctica, es la más estrecha y directa. Ya lo he repetido ya 7 veces en lo que va de sección. La lógica dialéctica posee la capacidad inagotable de penetrar en la esencia, en el contenido de las cosas, lo que se explica por el hecho de que ella misma posee contenido. Y su objeto principal estriba en la investigación de las formas lógicas indisolublemente ligadas al contenido, de los fenómenos y de los procesos del mundo objetivo. Otra definición. Bien, en el siguiente apartado critica a Zdanov. Por lo visto, el libro este es del año 1950 y cuántos, 59, no, antes, 58, por ahí. ...52. Bueno, Zdanov ya se había muerto en el 48, del 52. Ya. No, pero creo que es el 50 y pico, 56. Yo creo que ya ni Stalin está muerto también. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué menos que
dedicarle una sección a criticar a uno de los paladines pues del anterior, no régimen, pero sí del anterior gobierno, junto con Molotov, Beria y otros. El entourage del amigo Stalin. Y por lo visto, en 1957 le publicaron, ya se había muerto Zdano, y sacaron en las publicaciones de la Universidad de Leningrado un artículo, los problemas de la lógica de Zdano. Ya se había muerto, se murió en el 48. Con lo cual, bueno, aquí hay seguro un debate por debajo, político, que se nos queda un poco lejano, pero está claro que esta sección es una toma de posición de Rosenthal frente a quienes en ese momento, finales de los años 50 o mediados de los años 50, están. En el 72 la traducción al español, la edición en Montevideo, pero la edición original es del 58, creo que es. Bueno. ¿Qué decía Zdánov en este artículo? Pues las formas del pensar, conocidas de todo el mundo, concepto, juicio y razonamiento, es decir, el principio de la lógica formal, en su interpretación lógico-formal, poseen un carácter objetivo y universal, ha servido a la humanidad en el transcurso de muchos miles de años. Aquí tenemos a Zdánov con Papá Stalin en el funeral de Kalinin. Un sello. No, se murió. Pensaba que podía ser el sucesor de Stalin, pero se murió antes de tiempo. Bien, ¿qué es lo que nos dice al respecto Rosenthal? La lógica dialéctica no inventa formas nuevas del pensar, aparte de las ya conocidas. Pese a que el arsenal de recursos de que dispone rebasa de manera incomparable por su amplitud y riqueza al de la lógica formal. En la lógica dialéctica desempeña un gran papel tal forma de pensar, como la de categorías más generales, contenido y forma, causa y efecto, esencia y fenómeno, necesidad y casualidad y otras. Categorías que en la lógica formal no encuentran una aplicación importante. La dialéctica es una forma de pensamiento, pese a lo cual pretenden convencernos de que la lógica dialéctica no tiene derecho a ocuparse del estudio de las formas del pensamiento. Y obviamente, aquí hay que citar mucho a Lenin y a Engels, porque estamos en un debate interno. No estamos debatiendo con los idealistas burgueses, sino en un debate dentro de la propia Unión Soviética. Lenin observó que el mal del materialismo metafísico estriba en la incapacidad de aplicar la dialéctica a la teoría del reflejo. ¿Qué significa esto? Los conceptos, los juicios, los raciocinios constituyen formas en que se refleja la realidad. Cuando Lenin habla de la aplicación de la dialéctica a la teoría del reflejo, se refiere al enfoque dialéctico de dichos problemas, a la necesidad de reflejar en ellos la dialéctica objetiva del desarrollo. La dialéctica de la cognición incluye en sí como elemento inseparable y además importantísimo la dialéctica de las formas del pensar. La lógica dialéctica examina las formas lógicas con un objetivo incomparablemente más profundo. Otra definición. Investiga las formas del pensar en el aspecto de su capacidad para reflejar los procesos complicadísimos y contradictorios del mundo real. Ahora bien, esto significa que la forma lógica, en este caso, no puede ser indiferente al contenido, sino que está determinada por este último. Y además, de modo que hasta cierto punto, el contenido se convierte en forma y esta en contenido. Yo esta afirmación ya
Me siento incapaz de interpretarlo. ¿Eh? La investigación de los conceptos, aunque da una explicación más adelante. La investigación de los conceptos y de otras formas lógicas del pensar desde este punto de vista es de primerísima importancia y constituye el objetivo capital de la lógica dialéctica, dado que solo avanzando por este camino cabe llegar al reflejo más adecuado del mundo. El carácter dialéctico propio del desarrollo del contenido de las cosas y de los procesos objetivos se refleja en propiedades de las formas lógicas del pensar, como flexibilidad, mutabilidad, contradicción, dialéctica, interconexión, transformación recíproca de unos conceptos juicios en otros. El problema de la verdad, de la veracidad, afecta no solo al contenido del pensamiento, sino además a su forma. Como quiera que la lógica dialéctica investiga las formas del pensar en su indisoluble conexión con el contenido, la forma lógica misma aparece en este caso como llena de contenido y adecuada al mismo. Por esto es no solo lógicamente correcta por su estructura, sino además verdadera. Distinción entre correcto y verdadero. Es verdadero si la forma es coherente con el contenido es coherente con la forma y ambos son coherentes en el pensamiento, en la representación ideal, con la forma y el contenido de la realidad material a partir de la cual se han deducido pues, esos conceptos o esos principios del pensar lógico dialéctico. Únicamente la dialéctica puede constituir el método y procedimientos adecuados de investigación de la naturaleza. Ello no significaba, sin embargo, que había llegado el fin de la lógica formal. Ya hemos dicho que las leyes generales del desenvolvimiento de la ciencia no se dan en el sentido de desechar el antiguo nivel y las teorías anteriores, sino en el de señalarles el lugar que le corresponde, los límites de su vigencia. Como método de cognición, la lógica formal desempeña ahora un papel limitado, reducido a los casos y a la medida en que es posible y necesario hacer abstracción del desarrollo y del cambio, donde el grado de abstracción del contenido concreto y de los pensamientos es muy grande. Por ejemplo, para identificar si una determinada contradicción es una contradicción que se expresa en la realidad o una contradicción lógica. La lógica formal ayuda a evitar las contradicciones lógicas, las contradicciones en la representación ideal, y para distinguirlas de las contradicciones reales, que son las que hay que incorporar. Pues ese ya es el último apartado. La forma dialéctica del pensar pone a nuestra disposición la llave para explicar la esencia y el significado de las leyes de la lógica formal. La base de la lógica formal radica en el principio de identidad, en el carácter idéntico que posee el objeto del pensar, identidad, como ha dicho en la página 111, identidad entre el objeto y el pensamiento. El pensamiento correcto, no contradictorio, es decir, formalmente el que estudia la lógica formal, se basa en las leyes de la lógica formal, en la ley de identidad y en el resto de las leyes de la lógica formal, dado que para el fin que se persigue basta reflejar en los pensamientos las cosas en lo que tienen de identidad, invariabilidad, etcétera, relativas. La lógica formal se presenta como método de conexión, sobre todo en las esferas del conocimiento en que es posible hacer caso omiso del desarrollo y del cambio. La evolución mental del individuo reproduce en forma condensada la historia del desenvolvimiento del pensar, sus etapas fundamentales. Y en esta evolución del pensar,
Pues, la lógica formal constituye un elemento importante, imprescindible, de la educación del pensar lógico del hombre, cuando éste, por el grado de su evolución mental, solo puede aprender el mundo que le circunda como mundo de cosas idénticas a sí mismas y separadas entre sí. La lógica formal, intelectiva, constituye por consiguiente una etapa necesaria y normal en la formación del hombre, al que prepara de modo que luego pueda comprender una lógica más compleja, racional, la lógica dialéctica. En el párrafo anterior a esta conclusión nos dice por qué en el caso de quienes tienen que fijarse en las regularidades para ir construyendo su forma de pensar, pues la lógica formal tiene un papel fundamental. Por ejemplo, en el caso de los niños. Los niños no están en condiciones de concebir las cosas como unidad de aspectos y propiedades contradictorios, como identidad del ser y del no ser. Ello no corresponde a su capacidad de percepción directa y a su limitada práctica. Por tanto, en el proceso de formación de la capacidad intelectiva de los niños, hay que utilizar la lógica formal. Hay que enseñarles a emplear la lógica formal. Por cierto, en estos años también, en el año, creo que 3 años después de la publicación, antes de la publicación de este manual de lógica, se instó a que se enseñara lógica formal en las escuelas. Y hubo todo un debate para que en las escuelas se enseñara a los niños, no me acuerdo en qué edades, lógica formal. Bueno, pues aquí lo que está recogiendo con este párrafo Rosenthal es un debate que está teniendo lugar en el sistema educativo y, por tanto, en la formación filosófica de los ciudadanos soviéticos. Pone algunos ejemplos de cómo los niños no pueden hacer esas, incorporar en su reflexión la realidad contradictoria. Bueno, pero eso, una vez que se ha progresado en la evolución del ser humano, por edad o por la evolución histórica, cuando hay que incorporar el movimiento, o cuando podríamos decir, pasamos de una interpretación de una imagen del mundo de 2 dimensiones a 3 o más dimensiones, pues obviamente la lógica, los principios de la lógica tienen que cambiar y ahí aparece el momento del surgimiento de la lógica dialéctica. Bueno, pues ese es el contenido básico de este capítulo. Cómo la lógica dialéctica corresponde al momento presente en la evolución de la sociedad, al momento presente de comprensión del mundo y del entorno natural y social, y cómo la lógica formal queda pues, en un papel equivalente, como señalaba al principio, que creo que está fuera de la grabación, al papel que juegan las leyes de la física de Newton. Siglos, cuando se descubre la teoría de la relatividad, se desarrolla la teoría de la relatividad o la física cuántica, pues las leyes que se consideraban generales y universales y que regían el funcionamiento de todo el universo y del mundo mundial, que eran las leyes de Newton, aparecen como una física localizada, particular, y no como las leyes generales, sino como las leyes particulares de unas condiciones objetivas de gravitación, etc. Hay otras físicas más generales que convierten a las anteriores físicas generales en físicas particulares. Pues lo mismo, el mismo planteamiento, la aparición de la lógica dialéctica no hace desaparecer la necesidad de la lógica formal, sino que la convierte de ser la lógica en general a ser una lógica particular. Y hasta aquí ha llegado el capítulo. ¿Comentarios?
Críticas. Me quedo ahí pequeño. No crezco. Estoy compartiendo. Que no quiero decir. No sé si hay alguna palabra, pero si no me gustaría preguntar algo. Bueno, más que preguntar o comentar, porque yo respuestas no tengo. Claro, sí, no. Es, o sea, es una cosa, dos cosas que has comentado que tú, ¿no? Que me gustaría saber. Cuando Rosenthal se adscribe a esto que dice Lenin, ¿no? De que el ser determina la conciencia y el pensar del hombre, has dicho a la pasada como que, bueno, esto era una afirmación polémica y que dentro del marxismo también había otras vertientes, ¿no? Que contradecían esto. A mí eso me ha llamado la atención porque no, desde luego no conocía, ¿no? Esta cita sí, porque es así muy conocida, pero no, o sea, o sea, desde el idealismo me puedo imaginar perfectamente cómo pueden contradecir esto, pero bueno, eso por un lado, ¿no? Pero por curiosidad. Y después también otra cuestión que es por curiosidad, que es, porque me parece muy interesante, ¿no? Entre, bueno, esto de que el materialismo dialéctico va a estudiar las ciencias naturales y el materialismo histórico las ciencias sociales, ¿no? Esa diferencia también me ha llamado la atención porque claro, no veo, o sea, no veo, o sea, vamos, es que o sea, no entiendo la diferencia, pero no porque no esté de acuerdo, sino porque no, o sea, las ignoro, ¿no? O sea, va por ahí. Por ejemplo, podría imaginarme eso desde el comprender las condiciones históricas, dar explicación, ¿no? El ejemplo un poco que has dado, que hace este Boris Gesser, ¿no? Con la teoría de Newton, pero, o sea, eso sí me lo puedo imaginar, pero la diferenciación esta que marcan no tengo ni idea. Bueno, a ver, lo primero si lo he dicho me he equivocado. No me refería a esa frase en concreto, que el ser social determina la conciencia, sino a la afirmación que ha hecho antes de que la realidad objetiva existe al margen de la representación que en forma ideal hace en el pensamiento del ser humano. Porque otros argumentan que el pensar es parte del proceso de la naturaleza. Por tanto, pensar es parte de la realidad objetiva. El ser humano es la parte de la naturaleza que reflexiona sobre su propio ser, que sería la interpretación que hace de este asunto que viene estaba en Holanda puliendo cristales de gafas, ¿cómo se llama? El filósofo este, lo he nombrado antes, Spinoza, que viene de Spinoza y que recogen autores como por ejemplo el Lienko, ¿no? Es decir, que pensar no es algo, la realidad objetiva no se refleja en el pensamiento como algo externo a esa realidad objetiva, sino que el pensamiento es parte de la realidad objetiva. No solamente, como dice en algún momento Rosenthal, porque para pensar hay que actuar sobre la realidad. No solo porque para pensar, sino porque la materia es una. Y si la materia es una, el pensar es parte de la materia. Por tanto, la forma de... Igual la diferencia no es tanto de comprensión de la dialéctica como de expresión. Quizá en este texto, que es un texto de divulgación, Rosenthal pues se le escapan algunas cuestiones. Ya lo veremos a medida que lo vayamos leyendo, pues yo no lo he leído. Pero es evidente que en algunas expresiones aparece un cierto dualismo entre el ser y el pensar, cuando él mismo reconoce que entre el ser y el pensar hay una unidad indisoluble. ¿Por qué hay una unidad indisoluble? Porque son la misma cosa.
pensar es una parte del ser. Y respecto a lo segundo, pues los textos de Faustino Cordón están a disposición. Te lo puedes descargar de la Fundación Faustino Cordón y lo lees. Yo ya lo leí hace tanto tiempo que ya no me acuerdo exactamente cómo lo argumentaba, pero sí decía que hay el marxismo, cuando se aplica al conocimiento de la sociedad y de la historia y de la sociedad, pues es un materialismo histórico. El materialismo marxista. Y el materialismo aplicado a las ciencias naturales construye pues, la lógica dialéctica. El materialismo dialéctico, perdón. El materialismo dialéctico. Igual es también no lo recuerdo bien, igual no es que diga que haya dos teorías distintas, porque él dice que la teoría es el marxismo, la teoría marxista. Solo que aplicada al conocimiento de la realidad social o aplicada al conocimiento de la realidad material. Enrique tenía la mano levantada. Enrique Santamaría, ¿quiere decir algo? Tiene la mano, pero no dice nada. ¿Y alguien más quiere decir alguna cuestión? Está el sonido. ¿Se me escucha? Ahí sí, se te oye, sí. Bien, es que me pongo un audífono y no me permite hablar, no se me escucha con el audífono. A ver si puedo plantear mis pormenores que no son contradicciones. Sí me gustaría que se ampliara un poquito más el asunto de la externalidad. Esto es dicho en la página 94, en el sentido que Lenin habla de la lógica dialéctica y dice, no es una teoría sobre las formas externas del pensamiento, sino sobre formas que expresan el contenido de los objetos. Ese concepto de externalidad, confieso que me confunde, o sea, no me permite entender claramente el párrafo. Luego, sobre este tópico que estaba comentando en relación al mundo, a lo externo, o sea, a la realidad independientemente del hombre, decía el ponente que hay quien piensa que esto no es así. Esto es, que hay quien piensa que una cosa es la realidad y otra cosa es el hombre y su cerebro. Y entonces hay una duda, las cosas existen independientemente de la voluntad del que las ve o no. Yo creo que sí, y me parece que esa afirmación que comenta el ponente en relación a que hay otras opiniones, más bien obedece a la necesidad que se tiene en la teoría del conocimiento, que entender el mundo objetivo como algo que existe independientemente del hombre, y es fundamental entenderlo así. Para el idealismo subjetivo, las cosas existen porque las veo, lo cual es un absurdo. Entonces, partir de que existe con independencia del hombre la realidad, es partir de esa forma del querer conocer. Ahora, en la página 86
cuando dice la teoría materialista del conocimiento, dice es la única teoría científica del mismo, de acuerdo. Afirma que la verdad es una reproducción de lo material en lo ideal. Esto dice, entiendo que en las ideas o en los conceptos que el cerebro elabora, pero dice que esa reproducción que refleja correctamente la naturaleza objetiva de lo material. Creo que no siempre y en todos los cerebros y en todas las cabezas, sino solo en quien desarrolla y tiene ese pensamiento lógico, la reproducción se refleja correctamente. Me parece que en esta parte sí vale la pena comentar el asunto de la ideología. Entonces, ¿cuál es las formas ideales que en el pensamiento de este o aquel, o incluso de una sociedad de clases que quiere que se piense de otra manera, el reflejo correcto es un reflejo, como el mismo Marx dice, deformado de la realidad. Esos son mis comentarios. Gracias. Bueno, yo no tengo nada que decir. Bueno, los comentarios me parecen adecuados y acertados, salvo que quizá o no me he expresado bien o no se me ha entendido correctamente. De la misma forma que no hay un único idealismo, no hay un único materialismo. Ya el propio Lenin tuvo que vérselas con el materialismo mecanicista de la época, tipo Mach y compañía. Y de la misma forma, no hay una única forma de interpretar la unidad orgánica entre el ser y la conciencia. Que el propio Rosenthal afirma. Hay una unidad entre el ser y la conciencia. Solo que, bueno, la conciencia es derivada o secundaria y el ser es primario. Pero si hay una unidad orgánica es porque ambos forman parte de la misma materia, de la realidad material. Lo ideal, la representación de la realidad es parte de la realidad material. Que es la representación ideal, el reflejo, la expresión dialéctica, la representación dialéctica en el cerebro de los hombres de la realidad objetiva, es distinto, ideal es distinto de idealista. Idealista implica un punto de no verdad o de verdad limitada. En la interpretación idealista es idealista porque no interpreta correctamente, es decir, es falsa, o interpreta de forma limitada la conexión que hay entre el pensamiento y la realidad. Pero es cierto que en la filosofía marxista hay posiciones dualistas y posiciones monistas. Hay quien sigue considerando, bajo el principio de que el ser determina la conciencia, pero que son cosas separadas. Si son cosas separadas, hay un dualismo entre ser y conciencia. Y si son una única cosa, que solamente en el proceso de pensamiento, y el proceso dialéctico de la realidad, ¿por qué separamos la idea de conciencia y de ser? Porque la propia naturaleza es transformada por la realidad del hombre. Marx dice en un momento en el Capital que hoy es prácticamente imposible, o no hoy, en 1867, cuando los 65-66, encontrar naturaleza en estado puro. Dice, igual en alguna isla perdida del Pacífico hay algún territorio que no ha sido contaminado por la mano del hombre. Pero lo que llamamos naturaleza es el producto de miles y miles de años de interacción de la parte pensante, de los seres pensantes, con el resto del ser natural, de modo que lo que llamamos naturaleza es una construcción. Los bosques han sido construidos.
Las vacas son el producto, no son animales que han surgido sin la intervención de la mano del hombre, lo mismo que los perros, los gatos, son productos de la interacción del ser pensante con el resto de la naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza, toda ella, ha sido transformada. Las leyes del funcionamiento del universo, pues todavía no ha llegado la mano del hombre ahí. Pero en lo que es la naturaleza del mundo, hay una interacción permanente. Bueno, pues ¿cómo se interpreta esa interacción? Si como resultado de una intervención de segundo nivel, primero está el ser, luego piensa y luego interviene, o que puede dar lugar a un cierto dualismo entre ser y conciencia, o si insistimos en la interpretación monista, es la propia intervención del ser humano la que da lugar al surgimiento y al desarrollo del cerebro. El propio trabajo, Hegel también lo dice, el papel de la mano en el desarrollo, en la transformación del mono en hombre. El pensar surge con el ser humano, pero antes del pensar ha existido el trabajo humano. Con lo cual el ser humano es anterior al pensar. Pero todo esto nos lleva a una reflexión que nos puede llevar a una abstracción excesiva, pero yo sí creo y constato que hay esa doble interpretación. En España mismo no es la misma posición la de los materialistas filosóficos que siguen, los que no son falangistas, sino los que siguen siendo marxistas, por ejemplo, de Gustavo Bueno, o los que siguen a Manuel Sacristán. En Sacristán hay un dualismo clarísimo, mientras que en los buenistas el materialismo filosófico es monista, por lo menos en la interpretación marxista, porque ya digo, Bueno tiene discípulos de todo pelaje, ¿no? Entonces, también aquí se nota esa discusión no cerrada todavía y que tampoco estaba cerrada en los años 50 en la filosofía soviética. ¿Más comentarios? Bueno, no le dice nada. Bien. Y tenemos aquí 2 personas, la mano levantada. Bien. Vale. Sí, Veo, Carles también y Adrián. Sí, Sí, venga. Adrián, entonces, luego Carles. Vale, yo primero nada. Bueno, es un poco Santa tarde. María, nuevamente, por favor. Santa María. Sí, después, sí. Adrián, luego Carles y luego Enrique otra vez. Sí, bueno, nada, te quería hacer, bueno, grandes cuestiones. La primera una pregunta, pero bueno, no sé si va a tener tiempo de desarrollar, mejor no. O sea, ya si eso te la preguntaré en otro momento. Porque es que si no, no van a poder preguntar el resto. Y la segunda era que quizá en torno al debate sobre el dualismo, quizá la cuestión aquí sea diferenciar no tanto, y en eso podemos estar de acuerdo, en que la materia es una, sino en el hecho de que existen diferentes formas de materia. Es decir, ya Engels contempla en Antidurris, o en dialéctica de la naturaleza, no me acuerdo, que existe bueno, pues una materia, digamos, biológica, existe una materia química, existe una materia social. En este sentido, la diferencia entre la materia biológica y la social me parece que no exigiría un dualismo, sino simplemente el hecho de reconocer esa diferenciación. El monismo, en todo caso, se aplicaría en este caso a la materia social como tal y al hecho de considerar la conciencia como un atributo más de esa materia social. Sin embargo, la relación de la conciencia, de la materia social, ¿no? De ese atributo de la materia social, con la materia biológica sí que es externa por naturaleza. Es decir, la ciencia, de hecho, funciona de esa manera. La ciencia funciona como forma externa, precisamente, de ese ser pensante humano con respecto a una naturaleza biológica que sí, efectivamente, ha sido transformada por el hombre, pero que es sustantiva. Es decir,
tiene su propio recorrido, tiene sus propias leyes independientes del hombre, por mucho que el hombre pueda instrumentalizarlas, pero cuidado, las instrumentaliza, no las cambia. Es decir, la gravedad existe, lo que podemos hacer es anular creando un espacio de gravedad cero, pero la ley de la gravedad va a seguir existiendo y otro tipo de leyes que dominan el reino de lo biológico o el reino de lo mecánico, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aquí sí que la relación tiene que ser por naturaleza externa. Diferente es ya dentro de la materia social, que sí que podemos considerar que la relación entre la conciencia y el ser social es interna, ¿no? Y aquí entraría, por ejemplo, el tema de las tesis sobre Feuerbach, ¿no? Que hablan de que, bueno, en efecto, existe lo objetivo como tal también es subjetivo, por así decirlo, ¿no? Es el aspecto subjetivo de la práctica, por así decirlo, y la conciencia está indisolublemente ligada a ese aspecto subjetivo de la práctica también. La diferencia entre ambos sería que primero, entre la materia social y la biológica, las relaciones de conocer e instrumentalizar, y la segunda, la materia social, como ya es interna al ser humano, lo que se puede es activar la propia transformación. Y las leyes sí que se pueden transformar, nunca son iguales a sí mismas, no existen leyes por encima de cada modo de producción, etcétera, ¿no? Por eso existen las leyes del capitalismo, han existido las leyes del feudalismo propias y también existirá la racionalidad propia del modo de producción comunista, ¿no? Yo simplemente, nada, destacar eso. Muy bien, Carles. Sí, hola, buenas. Bueno, se me ha quedado un poco la cara de tonto porque lo que ha dicho Adrián, pues más o menos es lo que quería apuntar yo, ¿no? Y estoy prácticamente 100% de acuerdo con lo que ha dicho, ¿no? Y en realidad tenía subrayado una frase en la página 96, el segundo párrafo, ¿no? Que ilustra un poco esto que acaba de decir Adrián, ¿no? Es decir, la cosa de que sí, la materia es una, pero hay formas distintas de materia, ¿no? Y que tienen sus propias especificidades, ¿no? Y por tanto, en tanto es así, en tanto es una realidad misma de la materia, hay que distinguirlas como tales, ¿no? En cualquier análisis noseológico, cognitivo, etcétera, ¿no? Y entonces, pues eso, por ejemplo, en la página 96, Rosenthal dice la segunda frase del segundo párrafo, ¿no? Así, la presencia de contradicciones lógicas al estructurar teorías físicas o de otra disciplina nos indica que la teoría requiere un ulterior estudio más profundo y que las contradicciones en cuestión han de ser eliminadas. Entonces, claro, es un poco lo que decía Adrián, ¿no? Las contradicciones del mundo natural, y esto está en la línea que decía, ¿no? O sea, la naturaleza tiene las ciencias naturales tienen unas especificidades propias, ¿no? Que no la tienen las ciencias sociales, ¿no? Y estas especificidades son, por ejemplo, que las leyes de la naturaleza tú no las vas a cambiar. O sea, son así. Tú las puedes conocer y adaptarte a ellas mejor o peor, pero no las cambias. Tú, si quieres coger un avión, estás aplicando la ley de la gravedad, quieras o no quieras, ¿no? Si pones un satélite en órbita, pues 3/4 de lo mismo, etcétera, etcétera. Mientras que las leyes de las ciencias sociales sí que se pueden cambiar. Precisamente, pues ahí está la gracia, ¿no? Como si dijéramos. Y entonces, pues por esto, la frase de que las contradicciones en cuestión han de ser eliminadas, pues es hasta cierto punto, ¿no? Las contradicciones que presenta la naturaleza a lo largo de su evolución, ¿no? Las contradicciones, por ejemplo, entre un polo norte y un polo sur, ¿no? Entre un polo magnético positivo y un polo magnético negativo, no es una contradicción que se pueda eliminar. Pero, por ejemplo, la contradicción entre el valor de uso y el valor, ¿no? Que se expresa en la contracción entre valor de uso y valor de cambio, pues esa contradicción, que es una contradicción interna a la consideración mercantil de los productos de trabajo, esa sí que se puede eliminar, eliminando la propia consideración mercantil del producto de trabajo, es decir, eliminando el propio modo de producción capitalista. Y claro, entonces esa distinción es fundamental, ¿no?
y que me parece que, bueno, aquí en este párrafo, pues Rosenthal no la hace, pero igual la hace más adelante a lo largo del libro, ¿no? Y bueno, este era el apunte que quería hacer. Muy bien, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Enrique, quiero decir, a tenor de esta última intervención, que el concepto de contradicción de la filosofía marxista no es lo mismo que lo que podemos entender, por ejemplo, por oposición. No es lo mismo la contradicción lógica, dialéctica, que implica que algo se nos presenta al mismo tiempo como que es y no es. O que es y no es al mismo tiempo. Con la oposición entre el polo norte y el polo sur, entre masculino y femenino, entre joven y viejo. Eso no son contradicciones, ¿no? Oposiciones. El contenido que le da la filosofía marxista al concepto de contradicción es muy específico, y lo vamos a ver en los siguientes capítulos. No hace referencia a toda forma de oposición. Por eso, por ejemplo, Coletti, cuando abandona el marxismo, es precisamente porque entiende bien él lo que es el concepto de contradicción y a él le parece inasumible. Él se queda en un planteamiento del marxismo kantiano, y dice, no, esto de que algo puede ser y no ser al mismo tiempo, en la realidad, pues no forma parte del argumentario de la ciencia moderna, está en contradicción, es una especie de interpretación mística. Lo que dice Coletti en su abandono, que está en la New Left Review, por cierto, donde va desarrollando por qué abandona el marxismo. Muy interesante ese artículo. Enrique. Sí, es algo que dejé en el camino, lo quería solicitarte en la página 83, cuando se leyó la lógica dialéctica, por tanto, se sustenta sólidamente sobre la base de la teoría materialista de la cognición, de la teoría del reflejo, está indisolublemente ligada a la nociología materialista, al pensamiento. Pero ahí comentaste que hay distintas concepciones y no es posible detenerse ahí, o es una amplitud por ahora no importante. Entiendo que son diferencias respecto a la teoría del reflejo. Sí, yo estaba buscando, lo que pasa es que no lo he encontrado todavía, aquí con la tablet. Yo creo que es bueno, a la hora de ver este capítulo y el siguiente, tener en la mano las tesis sobre Feuerbach. En la tesis sobre Feuerbach nos pueden ayudar, que son 11 frases, y nos pueden ayudar a ir, hombre, también si tenemos materialismo y empirocriticismo y anti-Düring, pero leer 3 libros al mismo tiempo es complicado. Entonces, si vamos leyendo la lógica, el libro de Rosenthal, y de vez en cuando lo miramos, veremos que el concepto de verdad, o el concepto de práctica, pues, o el concepto de lo ideal, está todo ello en las 11 tesis, a las que Marx nunca le dio ninguna importancia, porque nunca volvió a hablar de ellas, y sin embargo son un resumen destilado, el whisky de 25 años, pero vamos, de una calidad tremenda. Y recomendaría leer la tesis 2, que es la que decía Althusser que más le gustaba, no la 11, que es la que cita todo el mundo. Althusser decía, no, a mí la tesis que me gusta es la tesis 2. Dice, la verdad, la terrenalidad, creo que de memoria, la verdad, la terrenalidad de un pensamiento no es un problema teórico, es un problema práctico. Creo que algo así decía. Es en la práctica donde se identifica la verdad y la terrenalidad del pensamiento, la verdad de una idea. Y bueno, pues esta relación entre esta subordinación de la teoría a la práctica,
que también, pues muchas veces, muchos marxistas lo han olvidado también. Parece que primero hay que construir la teoría revolucionaria y luego la práctica, y luego aplicarla. Bueno, digo, por responder sin responder al comentario que ha hecho Enrique. ¿Alguien más quiere intervenir? Yo acabo de levantar la mano, no hay nadie más y por evitar tener que mirar y tal, si eso Sí. empiezo. Adelante. Vale, nada, dos cosas rápidas. Uno, en relación con algunos comentarios que se comentaron, que se hicieron acerca de la distinción entre, no sé si el término es adecuado, pero la materia social y la materia natural, yo creo que, o sea, sin haber reflexionado mucho, pero y con un poco de ganas de polemizar, yo creo que cabría matizar mucho lo que se plantea, porque del mismo modo que se dice, por ejemplo, que si yo creo un espacio de gravedad cero, no estoy cambiando las leyes de la gravedad, eh, podría decirse que si yo cambio la realidad y construyo el socialismo, por poner una imagen, no estoy cambiando las leyes del capitalismo, las estoy sustituyendo, por así decirlo. Estoy generando un hueco en el cual, si es que fuese posible generar un hueco en el cual funcionan otras leyes o los cuerpos sociales se mueven de otra manera. Y bajo esa misma perspectiva se podría decir lo mismo de una cámara de gravedad cero. Hay otras formas en que los cuerpos interaccionan entre sí. Eh, yo creo que todo depende del grado de abstracción, que es de hecho lo segundo que quería comentar, con el que juguemos. Existen unas leyes relativas al capitalismo que mm, pueden alterar, que pueden llegar a transformarse en otras leyes, pero existen a su vez también unas leyes que regulan cómo esas dos, las leyes, digamos, económicas bajo el capitalismo y las leyes económicas bajo el socialismo, cómo interactúan entre sí o cómo se relacionan. O sea, ya digo que es un poco más con ánimo de polemizar, pero no me parece que sea tan estrictamente distinto como se pretende plantear, aunque evidentemente hay un grado de verdad y sí creo que, bueno, pues que lo material social y lo material natural pues tienen ciertas diferencias. Y en relación en parte con esto, a mí, o sea, la verdad es que me costaron algunas partes del texto, yo creo, bueno, no sé si también, como se comentaba en algún otro momento, no ayuda la traducción o qué, pero hay algo que me llama la atención, que es dos partes que creo que tienen algo de contradicción entre sí, contradicción lógica, que es cuando de memoria hablo un poco de aquellas partes en las que el autor dice que la lógica dialéctica es una lógica de contenido y que muestra verdades. Pero a la vez también dice, y esto sí que lo tengo anotado en la página 94, que en la lógica dialéctica, igual que en la lógica formal o en la lógica, digamos, no dialéctica, se hace abstracción del contenido concreto. Entonces, por esa regla de tres, el grado de verdad que se genera en la lógica dialéctica, si se abstrae de contenido concreto, pues no puede ser, digamos, verdad en un sentido pleno. Eh, mm, no sé si me explico con esta cuestión, ¿no? Pero puede ser verdad que la ley de la transformación de la cantidad en calidad, o como se denomine más precisamente, pero no necesariamente es verdad que mayor cantidad de caramelos se transforman en verduras. O sea, el contenido que yo le dé a esa ley abstraída de contenido altera o puede determinar si, digamos, influir en la verdad de lo que planteo, pero es que esto también pasa, digamos, con el resto o sea, con la lógica eh, formal. Entonces, por resumir un poco la cuestión, o sea, no veo del todo claro que la lógica dialéctica
establezca la verdad por sí misma, sino que requiere también de los contenidos y dejar de hacer abstracción del contenido concreto para reflejar la verdad en sentido estricto. No sé si se entiende un poco la idea, pero bueno, paro también para no tomar demasiado tiempo. Pues no, tío. Yo lo último no lo he entendido muy bien. Si lo puedes reformular. La relación entre verdad y lógica dialéctica. Sí, vamos a ver, o sea, es que no recuerdo las partes en las que él lo menciona, pero hay algunas partes, creo que es en el tercer apartado, en el que em, el autor menciona que la lógica dialéctica em, es, se refiere, a ver, por aquí, bueno, no encuentro ahora, pero sí que señala, digamos, la verdad, ¿no? La veracidad afecta no solo el contenido del pensamiento, sino además a su forma, por ejemplo, en el 107, página 107, al final, o sea, tengo la sensación de que dice que a través de la lógica dialéctica obtenemos, digamos, verdades, punto. Sin embargo, si hay un cierto grado de abstracción en la lógica dialéctica por sí misma no ofrece verdades. Hay que analizar las premisas, pero yo creo que cuando se habla de lógica dialéctica no se habla tanto de la verdad o falsedad de las premisas, sino de las formas en las que esas premisas se relacionan. Entonces, yo creo que se podrían distinguir esas dos cosas. Una cosa es que la premisa sea verdadera, que el contenido sea verdadero, y otra cosa es que la forma dialéctica de las relaciones sea la adecuada o no. Pero las formas dialécticas, digamos, las formas dialécticas sin contenido no son verdad en un sentido, digamos, limitado. Bien. Ahora se entiende un poco mejor el comentario, pero ¿alguien quiere hacer un contracomentario? En sí, la materia no sería la química. Llega un punto en el que da un salto cualitativo a la materia, pero todavía sigue siendo la misma materia, solo que se ha organizado y al mismo tiempo la materia animal, punto de desarrollo en el que llega. Entonces no son distintas materias, sino que tienen lógicas diferentes. Bueno, sí, es una intervención polémica. Si Spinoza escuchara eso de que existen distintas sustancias materiales, se le caerían los cristales que estaba puliendo al suelo, porque para él la sustancia es única. Y uno de los problemas, y también yo creo que para la filosofía material marxista también la materia es una, aunque tiene distintas formas de expresión, de manifestarse, de organizarse, como has señalado tú. Pero bueno, esa distinción puede ser de tipo noseológico. Pero claro, eso nos plantea un problema. Si Rosenthal dice que la noseología, la teoría del conocimiento y la lógica dialéctica es lo mismo, y la lógica dialéctica parte del principio de que la sustancia material, la materia, es una única sustancia, el argumento de identificar sustancias materiales o materias o diferentes, pues entra en contradicción con el principio de la unicidad. Bueno, el tema de la verdad está presente a lo largo de todo el capítulo,
pero efectivamente yo creo que el tratamiento, veremos en el resto del libro, lo retoma, el tratamiento es todavía muy inicial. Yo creo que la referencia a lo que considera Rosenthal que es la verdad es una reproducción de lo material en lo ideal. Esa reproducción será más verdadera cuanto más exacta. Y es más exacta cuanto más dialéctica. ¿Por qué? Porque la evolución de la propia realidad es dialéctica. Pero es dialéctica y lo que va desarrollando en el capítulo es que lo que hace la lógica dialéctica es facilitar, acompañar, que tanto la forma del pensar como el contenido de ese pensamiento, que no es un pensar puramente abstracto, de categorías abstractas, reproduce lo material en el pensamiento, en lo ideal. Cuanto más se acerque a esa reproducción dialéctica, más verdadero es. ¿Implica esto que hay grados en la verdad? Pues obviamente el proceso de conocimiento va evolucionando. ¿Y cómo se manifiesta que no se ha alcanzado la verdad final? Por la aparición de la contradicción. Cuando aparece la contradicción en un campo determinado del saber, es el momento de decir que el conocimiento que tenemos de esa realidad está limitado. Hay que cambiar los conceptos, la interpretación, el marco de interpretación de esa realidad, cuando habla, por ejemplo, de las leyes físicas que se ha comentado también. Yo creo que va por ahí. Yo creo que lo vamos a ir viendo también, no en el siguiente capítulo, donde lo que desarrolla son las leyes principales de la lógica dialéctica, sino en los posteriores.